Los secretos que las familias más oscuras y perversas pueden guardar suelen ser profundos y perturbadores, a menudo relacionados con actos que desafían las normas sociales y morales. Estos secretos pueden incluir crímenes, tradiciones retorcidas o rituales, y suelen estar protegidos por el silencio y la complicidad entre sus miembros. Antes de comenzar, recuerda dejarnos tu apoyo, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. El árbol genealógico. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía una mujer llamada Elena, conocida por todos por su espíritu libre y su sonrisa contagiosa. Elena había sido adoptada siendo una niña, y aunque amaba a su familia adoptiva, siempre sintió curiosidad por sus raíces. Elena tuvo dos hijas, Ana y Sofía, tan diferentes como el día y la noche. Ana era seria y metódica, mientras que Sofía era aventurera y soñadora. A pesar de sus diferencias, compartían un lazo inquebrantable, o al menos eso creían. Con el paso de los años, las hermanas comenzaron a cuestionar su parentesco. ¿Seremos hermanas completas o medias hermanas?, se preguntaban, mirando sus reflejos en busca de rasgos compartidos. La duda creció como una semilla plantada en tierra fértil, alimentada por los murmullos del pasado y las historias no contadas de su madre. Finalmente, encontraron la verdad en las páginas amarillentas de un viejo diario, escondido en el ático de la casa de su abuela. Las palabras revelaron una historia de amor prohibido, de decisiones difíciles y de una mujer que, a pesar de las circunstancias, había vivido con pasión y valentía. Ana y Sofía aprendieron que compartían la misma madre pero no el mismo padre. No les sorprendió, pero tampoco las afectó, ya que perseguían la verdad más por morbo que por otra cosa. Siempre se amaron como hermanas. ¿Maldad o desesperación? Un padre pobre. Mi bisabuelo viene de una familia de campesinos muy pobres, sin recursos, con problemas para alimentar a sus hijos. En el último embarazo de mi bisabuela, ella no se enteró hasta el día del parto, que fue en el campo, por cierto, que eran bebés gemelos. Mi abuelo encontró una solución rápida y macabra. Golpeó en la cabeza con el lavado a uno de los bebés y alegó que había muerto inmediatamente, salido del vientre. Él confesó esto en una carta que le dejó a mi madre en su lecho de muerte, dejándonos a todos la sangre helada. El doctor, misericordia. Durante la cena de Navidad, mi abuelo de 92 años, y que ya poco le queda de cordura, repentinamente contó una historia. Él era médico y dijo que cuando tenía más o menos 32 años, una mujer llegó al hospital a donde él estaba. Esta estaba en trabajo de parto y él procedió a ayudarla a dar a luz. Al tener el bebé en brazos, la mujer le confiesa que sus padres no sabían que estaba embarazada y tendría muchos problemas si lo averiguaban. También le pidió que se deshiciera del bebé. Este lo hizo textualmente, ya que lo colocó dentro de la chimenea y nadie nunca supo qué había pasado. El eco de una vida silenciada. En las sombras de una ciudad que nunca duerme, vivía un hombre llamado Gabriel. Su vida transcurría entre la monotonía del trabajo y la soledad de su apartamento. Aunque parecía llevar una existencia común, había capítulos de su historia que permanecían ocultos, incluso para él. Gabriel siempre sintió que algo faltaba en su vida, como si una pieza clave de su identidad hubiera sido arrancada y escondida lejos de su alcance. No tenía recuerdos de su infancia, solo fragmentos dispersos que no lograban formar una imagen completa. Un día, mientras caminaba por un mercado antiguo, un objeto captó su atención. Un pequeño espejo de mano, antiguo y desgastado. Al mirarse en él, Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Imágenes borrosas comenzaron a aflorar en su mente, imágenes de lugares que nunca había visitado y rostros que no reconocía. Decidido a descubrir la verdad, Gabriel se embarcó en una búsqueda que lo llevó a los rincones más oscuros de la ciudad y de su propia mente. Encontró pistas de un pasado que había sido cuidadosamente borrado, de una red clandestina que traficaba con vidas humanas y de una infancia robada. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, Gabriel se enfrentó a la realidad de que había sido víctima de una injusticia atroz, una que había moldeado su vida sin que él lo supiera. Había sido una marioneta en manos de aquellos que veían a las personas como mercancías, y su historia era un eco de las muchas voces silenciadas por la trata de blancas, ecos de verdad. Descubrí a los 18 años que mi madre es una hija ilegítima. Mi abuelo y ella no están relacionados biológicamente. Durante años, miraba las fotos de mis anuarios y me resultaba desconcertante que, en la mayoría de las fotos, fuera exactamente igual a un chico de mi clase. El parecido era asombroso. Resultó que él era mi medio tío ilegítimo. A mi abuela se le escapó ese secreto una vez cuando estaba borracha.
nunca lo admitirá mientras mi abuelo siga vivo. Después de aquel descubrimiento, mi vida cambió de maneras que nunca imaginé. La revelación de mi abuela no solo sacudió los cimientos de nuestra familia, sino que también me llevó a cuestionar todo lo que sabía sobre mí mismo. Comencé a indagar más en el pasado de mi madre y en la historia de mi familia, buscando entender las decisiones y secretos que nos habían llevado a este presente. Con cada pieza de información que desenterraba, la imagen de mi familia se volvía más compleja y matizada. Aprendí que mi abuela, en su juventud, había sido una mujer valiente y apasionada, que tomó decisiones difíciles en una época en la que las opciones para las mujeres eran limitadas. Mi madre, criada por mi abuelo como su propia hija, nunca supo la verdad sobre su origen hasta que fue mayor de edad y eligió mantener el secreto para proteger la unidad familiar. Mientras tanto, mi medio tío, el chico de las fotos de mi anuario, había vivido su vida sin saber de nuestra conexión. Cuando finalmente nos encontramos y compartimos nuestras historias, se formó un vínculo inesperado entre nosotros. Juntos, decidimos enfrentar el pasado con honestidad y trabajar para construir un futuro donde los secretos no dictaran nuestras relaciones. A medida que pasaban los años, mi abuelo, ajeno a los susurros y las verdades a medias, continuó siendo el pilar de nuestra familia, pero sabíamos que algún día tendríamos que enfrentar la realidad y revelarle todo. Ese día llegaría con su propio conjunto de desafíos y emociones. Antes de continuar, recuerda dejarnos tu apoyo, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Una familia de sangre fría. La parte de la familia de mi padre está jodidamente loca. Todos provienen de Polonia, y nunca he conocido a ninguna de estas personas. El abuelo cabeza de familia tenía una pierna falsa y solía contrabandear dinero a Polonia cuando era un país comunista. El gobierno lo descubrió y lo ejecutó en una plaza pública. El contrabando de dinero lo hacía mediante su pierna de madera. Tenía dinero porque vivía en América y tenía una granja, pero lo que hacía era ir a Polonia y encontrar jóvenes para convencerlos de que les pagaría el viaje a América. Ellos les daban básicamente todo lo que necesitaban y los dejaba vivir en su granja. Los jóvenes trabajan para él hasta que su deuda era pagada, algo así como una servidumbre por contrato. Pero lo que realmente hacía era asesinar a estos hombres jóvenes después de un tiempo, cuando ellos consideraban que su deuda estaba pagada. Lo hacía con un bastón que tenía un pomo de latón. Simplemente los sorprendía por detrás y los apaleaba hasta la muerte. Luego hacía que mi padre y mi tío cavarán tumbas y enterrarán los cuerpos. Luego iniciaba el ciclo de nuevo. Volvía a Polonia y encontraba a más gente. Esto sucedió en los años 40, buscando siempre el honor. Mi abuelo una vez estaba borracho y confesó que había protegido el honor de la familia toda su vida, pagando precios muy altos y que no se arrepentía. Luego mis tíos y mi padre se reunieron a hablar sobre este comentario del abuelo y la conclusión a la que llegaron fue que el abuelo y su hijo mayor asesinaron a otro de los hijos del medio, es decir, a un hermano de mi papá, porque el pobre bastardo era un adicto a las drogas y su adicción estaba dando mala fama a la familia. Al parecer, algunos de ellos ya lo sabían, porque al preguntarle a la abuela por este hermano, la condenada se hacía la vista gorda y fingió no saber nada esto. Lo único de lo que estaban seguros era que el chico desapareció en un paseo que hizo con mi abuelo y su hermano mayor, mas nunca volvió y a nadie le preocupó. La revelación de estos secretos puede llevar a consecuencias devastadoras, no solo para la familia en cuestión, sino también para aquellos que los descubren. Las historias están llenas de una moralidad ambigua y las verdades más extrañas y aterradoras que parecen sacadas de historias de ficción. Si te gustó este video, recuerda dejarnos tu apoyo, dándole like, suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando tengamos nuevo video. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en un próximo video.